Hola amigos, hoy me gustaría hablarles sobre un tema interesante que relaciona el concepto de inteligencia artificial y medicina dentro del contexto de la visión a largo plazo, del futurismo, de la prospectiva. Sí, el tema central donde me gustaría reflexionar sería la visión a largo plazo de la inteligencia artificial y la medicina, sobre todo de la medicina personalizada. Este es un tema que daré en una conferencia y me gustaría desglosarlo un poco para que se entienda mejor en este video, porque en este video no solo quiero hablar sobre las últimas noticias de la inteligencia artificial, no es una plataforma para contarles las innovaciones en salud. Bueno, sí, pero no. Es decir, si quieren saber solamente eso, les invito a que vayan a Google o al propio GPT y le pregunten. Fin. Pero este video quiero abordar las innovaciones, pero desde un punto de vista crítico a estos conceptos fundamentales, sobre todo al concepto de medicina personalizada. ¿Sí? Y relacionándolo con la prospectiva, con el futurismo, con ver a largo plazo esta medicina, ¿no? Estos avances. Aunque después de esta conversación o reflexión o crítica, como si fuera un esfuerzo dialéctico hegeliano, al final llegaré a mi propia síntesis y les contaré lo que yo veo del futuro de la inteligencia artificial mezclada con la medicina a un futuro próximo, a un futuro no tan lejano, quizás el próximo año solamente. ¿Vale? Entonces me gustaría primero comenzar hablando sobre esta idea de futurismo, viéndolo como ciencia ficción, ¿no? Estos avances en la medicina fusionados con inteligencia artificial dentro de este gran concepto o gran categoría, ¿no? De futurismo, casi como una película de ciencia ficción, porque en los titulares de los periódicos, de las redes sociales, vemos estos avances tecnológicos y nos emocionan, ¿no? Primero nos sorprenden, después nos emocionan. Es interesante ver cómo nos impacta la noticia, ¿no? Nos impactan los titulares, nos impacta la noticia, nos impacta la posibilidad, ¿no? La potencia. O sea, si esto pasa ahora, que ya me sorprende, ¿qué pasará después? Aunque estos avances regularmente no son tan nuevos y no nacen de ayer para hoy. Muchos de estos avances están ya dichos en conferencias, reuniones e inclusive en escritos, por ejemplo, del Fondo Económico Mundial, de la OCDE, de la ONU. Ya hay documentos desde 2014, 2018, antes de 2020, donde ya nos decían con antelación en qué se estaba trabajando. Así que muchas noticias que hoy nos sorprenden no son sorpresas, solamente que no estábamos enterados que estaban en desarrollo, ¿verdad? Ese es un gran punto, aunque otro gran punto es la sociedad de este espectáculo, ¿no? El espectáculo de la noticia, del robot, de la IA que hace tal o cual avance. Pero bueno, para no dejarlos meramente con las críticas, vamos a mencionar algunos avances de la medicina en un futuro, en una perspectiva de 50 años más o menos. Al final de este video les daré la bibliografía, pero bueno, no es nada nuevo, ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, así que vamos a remembrarlo. Sí, algunos avances recientes
sería la medicina de precisión y secuenciación de ADN. ¿Sí? Esto es para tratamientos oncológicos. Por ejemplo, los genes, analiza los genes BRCA1, BRCA2, con el objetivo de prevenir y quizás predecir, ¿no?, si se puede, el cáncer de mama y ovario, estas mutaciones en los genes que se pueden analizar, ¿no?, con estas tecnologías de inteligencia artificial como AlphaFold, ¿no?, que pueden analizar esos patrones, esas secuencias de ADN, esos genes específicos y quizás cambiarlos. También hay plataformas de aprendizaje automático para ya sea los estudiantes de medicina, pero también el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Aprendizaje automático de máquinas para identificar patrones, por ejemplo, en la progresión de algunas enfermedades, ¿no? Encontrar patrones en este tipo de patologías, ¿no? Todavía no sabemos cuáles patrones hay, pero bueno, con información, con datos, se podría dar este tipo de análisis para poder predecir, ¿no? Algo muy interesante que ya se hizo, que sorprendió a todo el mundo, fue la terapia CAR-T, CAR-T, ya que esta terapia utilizaba células modificadas del sistema inmune para combatir algunos tipos de cáncer, específicamente la leucemia, ¿sí? En Reino Unido, un paciente llamado Yuvan Takar fue uno de los primeros en recibir este tipo de tratamiento, y lo más interesante es que, entre comillas, sí se curó, ¿no? Para fines prácticos, no soy médico, así que no puedo decir cómo se curó, qué se curó, pero sí, con la terapia CAR-T superó todas las expectativas de recuperación, donde muchos titulares de prensa llegaron a decir que se había curado. Esto quiere decir que ya encontramos la cura del cáncer, ¿no? Esto debe ser específico para este caso específico de leucemia, pero ya hay un gran avance, o sea, ya hay un caso, ¿no? Por el otro lado, hay sistemas de biosensores, de microelectrodos para monitorear, ¿no?, las diferentes variables dentro de nosotros. Pero bueno, esto no es tan emocionante quizás, esto no es de ciencia ficción, sí debería serlo, pero bueno, ¿qué serían los avances más futuristas en los próximos 50 a 70 años? Pues bueno, el diagnóstico predictivo puede ser ultra preciso, ¿no? Si la inteligencia artificial puede analizar nuestro genoma, el microbioma, nuestro estilo de vida, los datos ambientales en tiempo real, podría predecir con altísima precisión la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad o ayudarnos para curarnos, ¿no?, de alguna enfermedad, o tal vez podría analizar nuestra predisposición para algún tipo de cáncer, diabetes u otra enfermedad, ¿no? Diagnósticos ultra predictivos. También ya habría nanobots médicos que circularían por nuestro torrente sanguíneo, monitoreando la salud a nivel celular y administrando medicamentos de forma ultra precisa. ¿Qué más? Órganos a la carta. La impresión en tercera dimensión podría fabricar órganos perfectamente compatibles para reemplazar a los dañados, ¿sí?, eliminando la lista de espera. Se haría una impresión 3D de tu mismo cuerpo para que sea altamente compatible, ¿no? Sería interesante. También habrá ya interfaces que conecten nuestro cerebro con la computadora. Algo así como los esfuerzos de Elon Musk en esta empresa Neuralink. Pero bueno, si lo pensamos para la rama de la salud,
podrán monitorear nuestra actividad cerebral, diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas, mejorar capacidades cognitivas. Por ejemplo, se me ocurre nada más como ocurrencia controlar los temblores del Parkinson mediante estos implantes que estimularían ciertas partes del cerebro. Puede ser. En 50 años también habrá tecnologías como CRISPR, ¿no? Es decir, la edición genética personalizada. CRISPR se podría usar para corregir defectos genéticos, para prevenir enfermedades hereditarias, tratar enfermedades existentes ya. Por ejemplo, se podría eliminar genes que causan enfermedades como la fibrosis quística. La terapia génica permitiría introducir genes específicos en las células para tratar enfermedades y así mejorar las funciones del cuerpo. Por ejemplo, se podrá insertar un gen para que produciera insulina en personas con diabetes tipo 1, ¿no? Interesantísimo. Más o menos relacionado con esto habría vacunas personalizadas, ¿no? Las vacunas se podrían diseñar a partir de nuestro propio código genético. ¡Wow! Igual, este mismo modo, medicamentos personalizados, ¿no? Impresos en 3D, las dosis, ingredientes perfectos para cada tipo de código genético, para cada individuo, los imprimimos y nos los tomamos. Y por último, dentro de 50 años, quizás tendríamos gemelos digitales para predicción y tratamiento. Es decir, se crearían réplicas virtuales de nosotros mismos, del cuerpo, para simular el efecto de diferentes tratamientos, ¿no? A veces hay encrucijadas donde no saben los médicos qué tratamiento es el mejor. Con este tipo de herramientas se ponen todos los tratamientos posibles, se predicen las respuestas y así se elige el mejor tratamiento. Al mismo modo, también para probar la eficacia de ciertos medicamentos, estos tratamientos de fármacos, etcétera, ¿no? O sea, tener un gemelo digital para predecir enfermedades y también para saber cuál es el mejor tratamiento para nosotros. Sería maravilloso, ¿no? Esto último sí suena a ciencia ficción. Esto sí suena a película futurista, ¿no? En una nave espacial, en una cápsula que haga todo esto. Es sumamente interesante. Sí es emocionante pensar en este futuro. Sin embargo, debemos considerar que a pesar de estos avances tecnológicos, la implementación de estas soluciones innovadoras tecnológicas pues harían en países desarrollados. Sería interesante preguntarnos también, ¿y América Latina? ¿Y sería la misma perspectiva, el mismo futuro en África? Sí, o sea, hay que pensar también en el acceso limitado a la tecnología que vivimos hoy en día. Estoy seguro que en tu país hay regiones donde aún no hay internet, que aún no hay médico, inclusive que puede no haber agua potable, ¿no? Todavía. Así que hay que tener eso en cuenta para pensar en cómo la gran mayoría de la población se puede beneficiar de estos avances de la medicina personalizada. Pero bueno, continuemos con esta parte de este análisis reflexivo sobre la medicina personalizada, porque ahora precisamente toca analizar la medicina personalizada, la personalización de la medicina. Pero bueno, como saben que me gusta delimitar un poco el marco teórico de estos análisis, vamos a definir entre comillas, no vamos a entrar en análisis epistemológicos, vamos a hacer un análisis simple, pero me gustaría definir para mí o para esta reflexión que tomé yo como concepto de salud y medicina y personalizada. Comencemos con salud. Aquí tomé la definición de la OMS, que dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social.
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? No solo es el aspecto físico. Por otro lado, tomé como una definición de medicina como la ciencia y arte dedicados al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Aunque también creo que la medicina implica no solo el conocimiento científico técnico, sino también la habilidad de aplicar este conocimiento científico técnico para mejorar la vida de los individuos, de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay que tomar en cuenta que se requiere para esto comprensión, empatía, juicio clínico y juicio crítico, ¿vale? Así tomé yo estas definiciones, pero bueno, nos vamos acercando al meollo del asunto que quiero compartir con ustedes respecto a la personalización, porque hay muchas perspectivas de personalización. El término personalización se refiere a adaptar un producto o servicio a las características individuales de un usuario, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, la personalización implicaría diseñar tratamientos que se ajusten a las características de cada paciente. Sin embargo, la idea de la personalización también tiene un trasfondo comercial, desde mi análisis, ya que ha sido un término utilizado para comunicar una idea de exclusividad o calidad, prometiendo un enfoque único, ¿no?, para el usuario. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, me puse a investigar un poco sobre la evolución o la historia de la personalización, ¿sí? La personalización antes de la era industrial era vista de una manera diferente, porque inclusive me atrevería a decir que no había la personalización. Sí, antes de la revolución industrial, la personalización no era un lujo, era lo normal, lo cotidiano. En la era preindustrial, los artesanos creaban productos que eran diseñados y creados para las personas que los solicitaban. Sí, los objetos se confeccionaban de acuerdo a las necesidades del cliente, era lo normal, ¿no? El zapatero conocía el tamaño y la forma del pie del cliente, el sastre entendía la forma del cuerpo y los gustos particulares del cliente, ¿sí? Es decir, se hacían para la persona, el cliente, el que solicitaba, ¿no? Pero no es que fuera personalizado, es que no había otra forma, es que era lo normal, ¿sí? Después llegamos a la revolución industrial. Con la llegada de la revolución industrial, pues la personalización artesanal fue desplazada por la producción en masa, ¿sí? Las fábricas con sus máquinas, al principio de vapor, pero bueno, después con ya la línea de producción estandarizada, pues creaban eso, productos estandarizados, ¿no? Redujo el costo, fue más barato, fue más fácil de comercializar, de vender, y bueno, esto fue la explosión en esa época, ¿no? O sea, de alguna manera incitó, produjo o ayudó a que más bienes de consumo fueran accesibles, ¿no?, a la gran mayoría de las personas. Así que la atención de esta época se centró en el aumento sobre todo de la productividad, la reducción de costos y ya, ¿no? O sea, nada más. Necesitamos ser productivos, menos tiempo y eficientar costos, que nos cueste lo menos posible. Nada más, ¿sí? Y ver una visión a escala, ¿no? Una economía de escala quizás. Pero bueno, aquí la idea de personalización se borró. La norma era la producción en masa. Pero bueno, a medida que avanzó el siglo XX y comenzó ya la era consumismo masivo, no sé si decirle la época postmoderna, no me atreveré quizás a tanto como definición, pero bueno, lo que pasó más o menos
fue que hubo más competencia, hubo más actores productivos en este escenario, así que necesitaban otras estrategias para poder vender, ¿no?, los productos. Así creo, afirmo, sugiero que nació el concepto moderno de personalización. Sí, no en el sentido artesanal que vimos, sino como una mera herramienta de marketing, ¿sí?, un mero instrumento de marketing para dar la ilusión de exclusividad. ¿Sí? El marketing comenzó a aprovechar ese deseo, ¿no?, de nosotros, no sé si decir humano, pero sí un deseo común o compartido de sentirnos únicos y especiales, y pues se promovió productos que fueran hechos a la medida, ¿no?, o así de nosotros como consumidor, ¿no? Así hay estrategias de marketing para segmentar ese mercado, y ya que se segmentó, hacer o dar una cierta configuración para elegir opciones predefinidas, poquito, dando la apariencia que el producto final estaba adaptado al individuo, pero sabemos que no. O sea, que elijas un iPhone de carcasa negra, azul o plateado no es personalizado a ti, o sea, no es personalizado, no son 3 colores, ¿no? O sea, se limita a estas variaciones superficiales. Ajá, así que en realidad solo se trata de productos fabricados en masa con ligeras modificaciones, ¿sí? Pero es con una cierta inercia, una cierta fuerza de empuje para dar este concepto de ilusión, ¿sí? La manejo como ilusión de ser únicos, ¿no? Y bueno, ahora, hoy 2024, en que se graba este video, que hago esta reflexión, es la época de los algoritmos, ¿no?, la época digital, la personalización masiva, porque eso pasa en nuestra época de la personalización masiva de los datos. Está ligada a nosotros mismos, ¿no?, por los celulares, por el dispositivo en el que tú me estás viendo ahora, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas utilizan estos algoritmos para estudiar nuestro comportamiento, nuestras preferencias, nuestras interacciones, y después esa información se utiliza para ofrecernos productos y servicios que, según estos algoritmos y según los datos, son más propensos a interesarnos. Es decir, hay más probabilidad estadística de que nosotros paguemos dinero por eso. Y ustedes lo viven, las recomendaciones que recibimos en plataformas como Amazon. Tengo Amazon Prime y a veces da miedo por lo que te sugiere. Pero también lo vivimos en Netflix, cualquier plataforma de streaming, Spotify. Son ejemplos de esta personalización masiva, donde cada usuario recibe sugerencias basadas en su historial y basadas en patrones identificados con otros usuarios similares, patrones similares, para ofrecer este tipo de productos, ¿no?, de consumo, meramente por intereses comerciales, con el objetivo simplemente de aumentar el tiempo de uso de las plataformas y, inevitablemente, en última instancia, la venta, ¿sí?, la transacción, la conversión. Así que esto plantea una paradoja. Aunque la personalización hoy en día está más presente que nunca, su esencia ha cambiado radicalmente, ¿sí? Porque ya me parece peligroso hablar ahora de la personalización. Se me hace un concepto muy complejo, como también lo es el concepto de inteligencia que ahorita usamos, inteligencia artificial, o lenguaje, ¿no? Ya conceptos que debemos de repensarlos, reanalizarlos, reflexionarlos, ¿verdad? Pero bueno, aquí ahorita estamos con el concepto de personalización, ya que la personalización digital plantea serios problemas en términos de privacidad, pero también de comportamiento nuestro. Ya no sabemos si el algoritmo analiza nuestros patrones de nosotros, es decir, nosotros nos comportamos como un ente
y el celular analiza los patrones de mi comportamiento como ente, o ya estamos llegando al punto en el que yo me comporto como esto quiere que me comporte. Sí, es una gran paradoja, que no es tan paradoja, que más bien en pocos años quizás se vuelva una tendencia, una reflexión más popular, en donde cada uno de nosotros nos pongamos a reflexionar si nuestro comportamiento está ya influenciado más del 80% por estas plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, los famosos memes de vamos a ver Netflix, ¿no? O sea, ya se introdujeron en la cultura, que no está mal. Eso, la crítica no es de la introducción de esta tecnología, ¿no? A la cultura. Pero sí de nuestro comportamiento un domingo, ¿no? Vamos a ver una serie de Netflix, maratonear Netflix, ¿no? Donde esta suerte de campaña de marketing se introdujo dentro, bueno, obviamente, pero se introdujo en la cultura, eso quiere decir, ¿no? Y eso moldea después ya los comportamientos futuros de todos nosotros. Y así con cada uno, ¿no? Mándame un WhatsApp, mándame un tweet, o sea, es muy interesante este punto de reflexión, ¿vale? Pero bueno, hoy en día, entonces, la personalización es parte de una estrategia comercial, desde mi punto de vista, donde solo está basada en la recolección y análisis de muchos datos para influir en nuestras decisiones, nada más. Sí, es una nueva forma de manipulación esta personalización para crear un vínculo emocional con nosotros, ¿no? Donde nosotros creamos un vínculo con el Black Mirror, ¿no? Con el producto, con este filtro, con este humo, con esta bruma llamada personalización. Pero bueno, creo que es importante en este punto que nosotros como consumidores seamos conscientes de esta realidad. O sea, además de reflexionar, que seamos conscientes, no que la cambiemos per se, no que nada. Primero, que seamos conscientes de la realidad, que entendamos que cuando nos hablan las marcas de personalización es solamente un eslogan de marketing para aumentar las ventas, para aumentar el margen de utilidad, nada más, ¿sí? Así que con todo este contexto de la personalización ya es un poco más complejo y más interesante pensar en la medicina personalizada, ¿no? Ya que sería la medicina personalizada si ya tenemos en este análisis la personalización como un eslogan. Ya inclusive podemos encontrar una conexión, ¿no? Un análisis entre medicina personalizada, es decir, medicina de consumo. Porque si remembramos los avances anteriores de la medicina personalizada que vimos, de nave espacial, de futurista, muy futurista, se hacen basados en tecnologías. Es decir, hay que comprar eso a una empresa, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya se ve que estos avances comerciales están usando un eslogan como de personalización para poder introducirse al mercado, quizás, bueno. Pero ahorita esta parte del análisis nada más es para entender un poco esta perspectiva de la palabra personalización como mero eslogan, como mero instrumento de consumo. Nada más, personalización es una mera instrumentalización de esa palabra para consumir más. Así que entremos un poco a este análisis de la medicina personalizada, que ya no va a ser muy grande porque ya vimos estos conceptos. Sin embargo, sería interesante pensar que si hay una medicina personalizada, entonces hay una medicina no personalizada. ¿Qué sería esa medicina no personalizada? ¿Procedimientos o tratamientos en masa? Medicina no personalizada significa darle paracetamol a los pacientes. No
¿sí? Yo lo pondría en duda, porque según, así apelo aquí en la experiencia, el médico ajusta la dosis y la duración del tratamiento en función de la historia clínica, de las características individuales del paciente, ¿no? Entiendo también algunas anécdotas y situaciones y experiencias en donde los médicos del sector salud, de hospitales públicos, a veces dan tratamientos genéricos quizás, pero esa es una consecuencia del estado del sistema de salud, no de la medicina per se. Si pasa eso es por el sistema de salud, que quizás pues, hay un médico y hay 80 pacientes que hay que atender, ¿no? En una hora. O sea, ahí están las deficiencias del sistema, mas no son deficiencias de la medicina, tal cual, de la medicina per se. Así que la medicina desde no sé, mi punto de vista, decir que hay una medicina no personalizada, pues no, la medicina es personalizada, sí, en sí misma, intrínsecamente es personalizada, porque comienza con el otro, con el individuo, como ente, sí. Entonces, aquí también creo que esta palabra personalización, después de este pequeño análisis, pues se entiende, ¿no? Que quizás está siendo instrumentalizada para propaganda de consumo. Nada más, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con este análisis, donde hablamos un poco del futurismo de la inteligencia artificial y la medicina personalizada, y estos 50 años en el futuro, ¿no? Cabe un gran espacio para preguntar sobre nuestra realidad material. Ahorita aquí lo estoy planteando en Latinoamérica, pero estoy seguro que hay más países, ¿no? En todo el planeta Tierra, inclusive si nos centramos en África, donde con este contexto nos hacemos ya algunas preguntas, ¿no? Ya empiezan a surgir bastantes interrogantes que gravitan alrededor de esta idea de otros contextos sociales y la inteligencia artificial, o estos contextos sociales y el futuro de la medicina, ¿no? Así que los pongo también a reflexionar. Si ustedes son profesionales de la salud, aquí en 2024, bueno, ahora, 27 de noviembre de 2024, que ya lleva GPT 2 años, ¿no? De haber salido en noviembre de 2022, 2023, sí, 2 años. ¿Cambió algo en sus clínicas y en sus hospitales? Ya hay GPT, y Gemini, y Copilot, y Anthropic, y modelos open source como el de Llama, Facebook. ¿Cambió verdaderamente su práctica de salud, su práctica? Aquí me centro en los médicos, en el personal de la salud, ¿no? Para cuestionarlos eso, ¿no? ¿Las clínicas y los hospitales cambiaron? ¿O fue solamente una innovación, ¿no? Como hace tiempo fue, ay, mira TikTok, ay, mira el celular, oh, mira la fotografía, etcétera. O sea, si fue solo una noticia más y ya, o si sus hospitales implementaron inteligencia artificial, que en este contexto en Latinoamérica lo dudo. Sí, yo creo, me atrevería a asegurar que la gran mayoría siguen igual, sigue el mismo sistema, siguen las mismas deficiencias, las mismas áreas de oportunidad, ¿sí? Pero la inteligencia artificial es una realidad en muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo en la vida de consumo, ¿no? Está la inteligencia artificial, sobre todo, está ahí presente, ¿no? Ahí se manifiesta con varias caras, se manifiesta en su máximo esplendor, con colores, ruido, fanfarrias. Pero bueno, y en nuestra realidad, específicamente de la salud, ¿cómo se manifiesta? ¿No? Porque así pensamos en esta
utopía tecnológica que hay que cuestionar, porque nos venden esa utopía, ¿no? Como comenzamos este video, esta reflexión con esta utopía tecnológica, donde, bueno, todo va a ser hermoso y bonito, pero puede ser solamente una mera ilusión, o también cuestionar, si no es una ilusión, si es un verdadero indicador de progreso, porque en este sentido tendremos que preguntarnos qué es progreso entonces, si acaso el desarrollo de estas nuevas tecnologías que se anuncian con estas manifestaciones con bombo y platillo y demás, no tienen un impacto en las comunidades marginadas. Porque entonces, ¿dónde queda esa promesa tecnológica que no siempre se traduce en estos resultados reales, tangibles de nuestra calidad de vida? ¿No? O sea, este cuestionamiento es sumamente profundo y ustedes, como la mayoría que ve este video es profesional de la salud, se los pregunto para que se lo cuestionen, porque nuestra realidad en América Latina es que todavía hay un gran porcentaje sin acceso a la salud. ¿Sí? Hay desigualdades profundas, persistentes. ¿Sí? Hablábamos hace rato que en pleno 2024 hay comunidades, me atrevo a decir, en México, que no tienen internet, que no tienen luz, que no tienen acceso a un médico. Inclusive hay comunidades que no tienen acceso a agua potable. No hay agua. Sí, así. 2024. GPT-4 o 1. Y no hay agua potable, ¿no? En este año 2024 en la Ciudad de México hubo un gran debate porque se iba a acabar el agua. Por eso en la Ciudad de México, ¿no? En la capital. Y en las otras comunidades, ¿qué? No quiero aquí dar una reflexión de que solamente pensar en estas comunidades como hay pobrecitas comunidades, bueno, ya ni modo, no. Sino sí es una reflexión porque es un gran porcentaje de la población en México y en América Latina. Que esa es su realidad, esa es la realidad de América Latina, ¿no? La realidad no es solamente Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Es decir, que en pleno 2024 falta infraestructura, todavía no hay luz, no hay internet, todavía hay comunidades sin acceso a servicios de salud pública, ¿no? Entonces, mucha inteligencia artificial, pero hay que primero tener infraestructura. Todavía hay estas desigualdades económicas, barreras geográficas y culturales, pero no, o sea, esta realidad no es ajena al progreso, no es ajena a la humanidad. Si nosotros estamos aquí, yo hablándole a una cámara, ustedes viéndolo detrás del espejo negro, ¿sí? Desde cualquier dispositivo, esa realidad que vivimos y que podemos experimentar, ¿no? Una realidad quizás con beneficios de tener internet, inteligencia artificial y darnos el tiempo de esta educación. También hay otra realidad muy evidente, marginada, donde casi no se ve, casi no se habla, pero existe, y es la gran parte de la población. Y ustedes como médicos, como profesionales de la salud, estoy seguro que han vivido en su servicio social quizás, o en jornadas médicas donde hayan participado, en donde las personas viven de manera muy diferente. Así que ahorita les voy a proponer un ejercicio mental. Bueno, aquí no es mental, simplemente es un ejercicio que hice con GPT, mi Copilot. Si puedo, adjunto la respuesta aquí en el video, pero si no, se las cuento. Como prompt le dije a GPT modelo 4O que me diera perspectiva a 50 años de la medicina. ¿Y saben qué me dio? Más o menos lo que hablamos al principio de este video, ¿no? De este
análisis. Estos avances tecnológicos, modificación de genes, CRISPR, AlphaFold, impresión de órganos, nanobots. Dije, bueno. Usé ese mismo prompt, perspectiva, 50 años de la medicina en una población indígena marginada de la Sierra Tarahumara en México. ¿No? Y al darle clic, si puedo les adjunto el video, pero la respuesta era algo así como que no iba a haber gran cambio, ¿sí? Las barreras geográficas seguirán presentes, las limitaciones de agua potable, servicios básicos seguirán presentes, la infraestructura quizás habría, pero quizás no, pero la cobertura médica que trabaje ahí, quizás sí, quizás no, que para fines prácticos decían que no iba a haber ningún avance, o sea, el avance más grande que va a haber va a ser la telemedicina. Obviamente si hay luz, agua e infraestructura, ¿verdad? Y también le pregunté a GPT, le voy a poner la respuesta, espero ponerla para que la vean, de ¿en cuánto tiempo? Si no es en 50 años. Me dijo, optimista, pues de 50, pero siendo realista, un poco pesimista, de 100 años a nunca. Esa fue la respuesta de nuestra inteligencia artificial. Que las comunidades indígenas marginadas de México o de cualquier comunidad de Latinoamérica, estas promesas de curarse el cáncer, la leucemia con estos tratamientos donde modifican las células, la modificación genética, cromosomas, impresión de órganos, nanobots, no podrán acceder de manera pública a estas comunidades, ¿no? Nunca, o sea, es algo muy tajante, algo muy importante que ustedes como personal de la salud deben de tomar en cuenta para ir reflexionando también un poco sobre estas realidades que muchos de ustedes viven. Sí, porque ilustra que esta promesa de la tecnología solo se materializa en unos contextos, en otros no. Sí, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero bueno, este análisis no quiero profundizar tanto en ello porque tengo otra ponencia, otra reflexión, otro ensayo donde profundizamos más en este asunto al reflexionar sobre los desafíos de la inteligencia artificial en el sistema de salud. Entonces ya hay una reflexión un poco más profunda sobre el sistema de salud, los mecanismos, los sistemas de Estado, de gobierno, la administración pública, la parte ética, la parte de soberanía, las estrategias geopolíticas, la parte social, etc. Este no es el tema. Yo les prometí al final de este análisis, de esta reflexión, mi síntesis, ¿no? Es decir, en esta última parte les voy a contar un poco lo que yo veo, ¿no? Como futuro cercano. Como futuro cercano y lo que yo veo sinceramente que va a pasar, por lo menos en mi contexto que veo, que participo, ¿no? Y que espero que más o menos sea semejante a ti que me estás escuchando, para que comprendamos, ¿no? Porque no puedo hablar de este futuro a esta persona indígena de la Sierra Tarahumara. Va a decir, oye, no tengo electricidad, no tengo esto, o sea, este futuro que tú no ves no me ha llegado. Pero bueno, ya hablamos de eso, entonces estoy puntualizando, estoy acotando sobre el futuro que yo desde mi perspectiva veo. Y para esto quiero que entendamos o recordemos ustedes más que yo que hoy en día cuando un paciente se siente mal, lo primero que hace es ir a Google, buscar sus síntomas y qué tiene en Google. Y bueno, es gracioso, ¿no? Por tantos memes, porque siempre Google te dice que tienes cáncer, ¿no? Hay memes, es muy gracioso eso, pero bueno,
Eso es el paciente, eso ya es la metodología o el proceso. Te sientes mal, tratas de buscar tus síntomas en Google. Ves que tienes cáncer, te espantas, vas al médico y el médico dice, no tienes cáncer, ahí te da tu tratamiento personalizado, ¿no? Pero bueno, aquí en esta metodología o proceso quiero que permee mi reflexión. Sí, creo que lo que va a ser un cambio evidente en este futuro cercano es que los pacientes cada vez se informarán más en otras plataformas como YouTube, donde hay médicos youtubers que dan información de muchísimo valor, actualizada, con bases científicas, con papers, ¿no? O sea, de primer nivel. Entonces ahí se comenzarán a educar los pacientes sobre sus patologías. Y además, el paciente ya no le va a preguntar en Google, le va a preguntar a un LLM, ¿sí? Es decir, a un GPT. Le va a preguntar, ¿sí? Entonces, si tenemos estas dos premisas básicas, pues bueno, no se limitará el paciente a buscar sus enfermedades a Google y a ver qué le aparece, no, sino que tendrá una conversación con esta inteligencia artificial, con este GPT de su enfermedad. Y como es un sistema conversacional, la inteligencia artificial le dará una explicación y después el paciente le dirá, no es cierto, pero toma en cuenta que ayer, etcétera, ¿no? Estará conversando mucho y la inteligencia artificial le dará inputs, ¿no? Entonces, quizás la inteligencia artificial después le dé su diagnóstico y quizás hasta le dé un tratamiento. Que esto lo veo poco probable por las restricciones de OpenAI, es decir, con GPT. Si ahorita usted le pone en GPT, dame un tratamiento para esto, se resiste, y si logra hackearlo, siempre da la indicación que vayas con un médico, ¿no? Así que bueno, quizás con el tratamiento no, se puede con Google, no se hacía. El paciente quiere entender qué le pasa. Y eso le va a ayudar el GPT, la inteligencia artificial. Así que, ¿qué significa eso a ustedes como médicos o profesionales de la salud? ¿Se quedarán sin consultas? Pues no, o sea, obviamente no, o sea, no, obviamente no, o no exactamente, ¿verdad? Pero sí va a cambiar la dinámica. Sí, está cambiando dinámicas, la dinámica, el movimiento, los actores de este sistema están cambiando, se están moviendo de lugar. Así que ahora imaginemos un paciente que llega a su consulta y no solamente le diga, ay, me duele aquí. No. O también no llegar, es que me duele aquí y mi vecina me dijo que me tomara un té de esto, aquello. O mi tío, mi tía, mi primo, mi prima me dijo que me pusiera chile en el labio y en el ojo, ¿no? O sea, no. O sea, ya no van a llegar así. Van a llegar con un diagnóstico diferencial, elaborado. Además, en esa conversación de GPT, ya le sugirió unas maniobras de autoevaluación, que ya se las hizo. Y hasta, inclusive les pueden llegar ya con pruebas de diagnóstico que se hizo en casa. Todo en GPT. Y si el paciente se pone más lindo, en un Word o un PDF. Ya con todo eso les va a llegar el paciente. Y ustedes solo lo saludaron, pero el paciente ya tiene todo eso. ¿Qué harían ustedes como profesionales de la salud? ¿Se enojarían? ¿Se asustarían? ¿Se alegrarían? ¿Qué sentimientos? Es interesante. Si se puede, comenten aquí, en algún lado, manifiéstense, ¿no? De qué sentimiento se manifestaría en ustedes, ¿verdad? Quizás que le digan, no, todo eso no sirve. Y lo ignorarán. Y harán lo suyo otra vez. A la antigüita. ¿Cuál será su reacción? Eso me interesa de manera personal. Así que si se pueden manifestar, tú que me ves, escríbeme cómo te manifestarías, ¿no? Porque lo que yo veo es que quizás
en un futurito se alegren, se sientan felices. ¿Por qué? Porque como médicos van a interactuar con una persona que le importa su salud, que fue curioso, un curioso intelectual, que investigó sobre su salud, ¿sí? Y que puso una acción para su salud y para corregir, ¿no?, esa enfermedad. Sí, o sea, es wow, excelente de que estés escuchando cosas de que en Google que es cáncer, o le estés escuchando consejos a tal o cual persona. Te informaste con una inteligencia artificial que tiene un conocimiento vasto y aprendiste, ¿no? O sea, te estás informando, estás genuinamente queriendo interactuar contigo mismo a través de la inteligencia artificial para entender qué tienes, qué te pasa, por qué te pasó. Así que creo que esta es una oportunidad para ustedes, ¿sí? Aprovecharla. Este futuro que veo es que ustedes la aprovechen, ¿sí? ¿Cómo la aprovecharían? Bueno, en primer lugar le diría a su paciente: compártame el chat de GPT que tuvo sobre su enfermedad, porque seguramente le puso cuándo sintió los síntomas, si tenía otros síntomas relacionados, qué actividad hizo, bla 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 bla. Un montón de información que ustedes quizás no sabían, o que en la consulta, por este ritual de consulta, de diagnóstico, de cuestionario, no se puede tener. GPT sí. Entonces yo le pediría a sus pacientes su historial de GPT para que ustedes lo lean, y si no, le pidan a un GPT hecho por ustedes que se lo resuma, que se lo estructure de una manera amigable para ustedes, ¿no? Para su conocimiento médico, ¿no? O sea, como en primera instancia. Y después, ustedes con esos conocimientos más profundos, con esta conversación que tuvo con el paciente, tengan más inteligencias artificiales que les ayuden a diagnosticar, ¿no? Ustedes pensaban que quizás era una gastritis, pero con todo el historial médico que ya les mandó el paciente, quizás su criterio cambia. Pero si lo pasan antes por un GPT especializado en diagnósticos de cualquier especialidad, les dé otras 2 o 3 opciones, ¿verdad? Y ustedes, como médicos o profesionales de la salud, ya sabrán, ¿no?, qué hacer. Igual en tratamientos, ¿no? Porque quizás en estas conversaciones puedan notar ciertos patrones de de comportamiento, ¿sí? Unos patrones de comportamiento muy interesantes, hábitos, qué les gusta de comer, qué no les gusta de comer, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que les dará superpoderes, ¿sí? O sea, saber los hábitos de sus pacientes, conocer sus emociones o inclusive cuestiones psíquicas que quizás ahorita pasan desapercibidas, ¿no? Pero quizás con esta conversación puedan también quizás detectar alguna depresión, algún patrón de ansiedad, o que estas enfermedades son manifestaciones, ¿no?, de algunos otros problemas, etcétera. No lo sé, ustedes son los profesionales. Les quiero decir que van a tener superpoderes, ¿sí? Y después, cuando le den el tratamiento que ustedes quieran, decidan, todo esto se lo pueden dar a la paciente o al paciente también de manera explicada por una inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, si quieres saber algo de tu enfermedad, del tratamiento, cómo funcionan tus medicinas, por qué te estoy solicitando que comas esto, por qué te estoy restringiendo el consumo de tal cosa, pregúntale a esa inteligencia artificial. Una supervisada por ustedes, pero así el paciente se involucra más en este proceso de recuperación. Es sumamente interesante e importante, porque así el paciente ya conoce, no es una pastilla mágica, y empieza a entender cómo funciona con analogías, su cuerpo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Hacemos al paciente un agente activo, un socio activo en su proceso de recuperación. Sé que tiene sus riesgos, ¿sí?, pero pues ya se están diagnosticando en Google, o sea, es parte del patrón nuevo de comportamiento, ¿sí?, el nuevo cambio de comportamiento. Hay que analizar este comportamiento y ver cómo podemos introducirnos, ¿no? Y con qué herramientas introducirnos. Ustedes, como profesionales de la salud,
entre más se preparen y diseñen estas herramientas, mejor van a estar preparados para este nuevo mundo, ¿sí? Y no esperando que el mundo se adecue a ustedes, ¿sí? Y lo que les comparto, esta última parte de lo que yo veo de este futuro, de este nuevo mecanismo, comportamiento, no es solo una visión idealizada, platónica que tengan, no. Es algo que ya está sucediendo, ya varios conocidos, amigos, colegas, ya lo están viviendo. Los que no son médicos se están diagnosticando tratamiento, están buscando información de ellos mismos, de su salud en GPT. Y por el otro lado, yo mismo he colaborado con varios médicos y demás profesionales de la salud para diseñar, programar GPTs personalizados para ellos, ¿sí? Para cada especialidad, para un diagnóstico, para analizar. Este trabajo conjunto, yo no soy médico, eso da una ventaja, porque, por ejemplo, yo también me autodiagnostico con GPT, ¿sí? Después ya le paso a un médico y el médico me corrige, y en esta suerte de dialéctica salen cosas muy interesantes. Pero el chiste es hacer la dialéctica, no quedarnos nada más con nuestra tesis, ¿no? Entonces, está pasando, ¿sí? O sea, está pasando, ya está sucediendo. De hecho, desde hace tiempo ya está sucediendo. Así que el cambio que veo es un giro en la forma en que las personas van a usar la tecnología para cuidar la salud, ¿sí? Su salud, ¿no? de ellas mismas, ¿sí? No se va a cambiar el concepto médico-paciente, eso no, sino solamente va a permear una nueva tecnología. No quiero decir que es nada más un instrumento, una herramienta que se va a utilizar. No quiero meterme también en ese análisis de la herramienta como si no tuviera una carga ética o moral o demás, ¿no? Ese otro análisis, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que aquí la relación médico-paciente o profesional de la salud-paciente, ese vínculo va a seguir, ¿sí? Nada más que hay que entender y adaptarnos, si se puede, desde ya a este nuevo paradigma, desde la singularidad, ¿no? Que se le llama ya la inteligencia artificial. Pero bueno, ya para terminar y para ser un poco realista, no pesimista, difícilmente en el hospital público de su país o aquí en el IMSS o ISSSTE de México vamos a tener un futuro cercano en donde vamos a imprimir los órganos en 3D y editar nuestros genes y corregir el código genético y curar la leucemia. No, seguramente no. Objetivamente no, realistamente no. Desde lo más básico de que podemos entrar en temas políticos hasta temas sistemáticos de geopolítica. Pero bueno, aquí no nos interesa en esta reflexión y en este análisis eso. Lo que sí nos interesa es lo que podemos hacer, y lo que sí podemos hacer y pueden hacer, tú puedes hacer, es esa pequeña acción en comprometerte verdaderamente en la salud y el bienestar, ¿sí? Del otro. Y si el otro usa GPT, tú para ayudarlo en su bienestar, pues usa GPT o usa herramientas similares para compatibilizar, ¿sí? El médico o el profesional de la salud sana, ¿no? El bienestar del otro, de la otra persona que esté envuelta en el contexto social. Y ustedes como médicos, ustedes también son a veces pacientes, ¿no? Entonces, si permea como parte de la cultura, de alguna manera el uso de estas herramientas, de estos dispositivos o estas nuevas suscripciones, pues bueno, ¿cómo utilizan este nuevo contexto, sistema, metodología o proceso para ese objetivo que ustedes tienen, que es mejorar la salud? Siempre pensando que el verdadero progreso no está solo en la tecnología por sí sola, ya lo vimos, ya la analizamos, sino en cómo la utilizamos con el objetivo de mejorar la vida y la calidad de vida de las personas,
no para eficientar la calidad, la parte médica, no para eficientar la cantidad de consultas, ¿sí? No solo para usar GPT y chat GPT, inteligencia artificial, estas herramientas para implementar chatbots y así tener 100 pacientes en un día. Y ustedes pueden decir, ay, sí, utilizo inteligencia artificial. Pero su misión, se supone, o quiero creer, o no sé, es que si estudiaron medicina o alguna disciplina relacionada con la salud, el bienestar del ser humano, pues ese es el objetivo. Conservar, cuidar la salud del bienestar humano, no tener masitas. Y no estoy hablando que las dan gratis o así, nada más les pido que reflexionemos un poco más sobre estas ideas o a veces conceptos o estas palabras que a veces usamos tan coloquialmente y creo que inclusive irresponsablemente a veces usamos las palabras, el lenguaje, ¿sí? Para que la próxima vez que alguien utilice el término medicina personalizada, ustedes se detengan y traten de ver con qué intenciones está permeando ese mensaje. Cuando haya estos avances tecnológicos, también volteemos a ver a los que no tienen voz, ¿sí? Quizás no lo solucionemos, pero si está dentro de nuestro campo de reflexión, de nuestro marco, podamos hacer un cambio, quizás no en el mundo, pero sí en nuestro comportamiento. Y si en nuestro comportamiento ustedes pueden implementar estas nuevas herramientas, suscripciones o productos de consumo, para que en lugar de comprar cosas de gatitos o nada más perder tiempo en TikTok, lo usan estos algoritmos para mejorar la salud de sus pacientes, creo que sería maravilloso y sería muy, quizás muy autorrealizador, o sea, sentirían que están llegando a su misión, están cumpliendo su objetivo y también están siendo parte del mundo, ¿sí? Siguen siendo parte del mundo y siguen siendo parte de la cultura, de la sociedad, y que ahora la inteligencia artificial es parte de la sociedad. Pero como individuos, ¿no? Humanos ayudando a otros individuos. Así que bueno, este fue mi análisis, mi reflexión sobre el tema del futuro, la visión a largo plazo de este futuro de la inteligencia artificial y la medicina personalizada. Espero que les haya gustado, espero que les haya hecho cosquillas en alguna parte de su cerebro o de ustedes mismos para replantearse quizás algunos conceptos que a veces damos como pues que esto significa, pero que a veces hay intereses ocultos o a veces hay, no sé, algunos secretos, ¿no? Detrás de estos términos, las palabras de los conceptos y demás. Sí, espero sinceramente que les haya hecho algún tipo de cosquilla, nada más esta reflexión. Les invito a reflexionar sobre esto, a escribirme en los comentarios, en email, por WhatsApp o una carta hecha a mano, o en Word y la imprimimos y alguna vez las intercambiamos, no lo sé. Pero creo que es un tema que se habla poco, esta reflexión crítica, así que si tú tienes algún pensamiento igual, cercano o completamente diametralmente opuesto, también me gustaría leerlo, escucharlo, debatirlo, porque en esta suerte de reflexión es cuando encontramos nuestra humanidad, ¿sí? Así que bueno, gracias, nos vemos, reflexiona y tómate un café por la mañana.